Primero, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo Bien. está? ¿Qué pasa ahí con la ministra? Nada, absolutamente nada. No, ella es ministra a nivel nacional, ha asumido recién hace 15 días, juró su gabinete el viernes, hace 48 horas, y supongo que tendrá y necesitará el tiempo necesario para hacer un diagnóstico de situación y empezar a pensar políticas públicas a largo plazo y para toda la Argentina. ¿No le convence ella un poco? No es cuestión si me convence o no me convence, es la ministra de Seguridad de la Nación y supongo que si el presidente la eligió es porque debe tener los atributos necesarios para cumplir ese rol y nosotros estamos dedicados a reestructurar el sistema de seguridad de la provincia de Buenos Aires y en ese sentido estamos muy compenetrados. Además, mañana ya estamos lanzando el operativo Sol, que es un operativo que moviliza muchos recursos, mucha logística, mucho personal y estamos totalmente compenetrados en la actividad de mañana. Así que supongo que en los próximos días no tengo ninguna duda que nos juntaremos. Claro, porque hubo una entrevista ahí por las taser y qué sé yo. Bueno, pero eso son miradas que no son irrelevantes a la hora de planificar. Primero, que estamos discutiendo sobre algo que nunca va a existir. Segundo, ¿de qué cosa? Las taser es solamente Patricia Bullrich pudo poner al país en una discusión tan efímera como esta. Segundo, me parece que lo que tenemos que planificar son políticas de largo plazo y ver de qué manera las fuerzas federales ayudan a cada una de las provincias en sus diferentes situaciones y cómo el interactuar tiene que sumar y no restar, porque hay veces que la interacción entre las fuerzas federales y las fuerzas provinciales, lejos de sumar, restan. Estamos pésimos con la inseguridad. Estamos muy mal, claramente pésimo. Que estamos muy mal, está claro y me habrá escuchado decirlo permanentemente, es imposible generar política de seguridad por fuera de un marco de inclusión social. Los 4 años estos de hecatombe económica han generado y aumentado terriblemente los índices delictivos y por sobre todas las cosas índices como lo que veíamos recién, el hurto, el robo, que son índices de supervivencia, ¿no? Acá no estamos hablando y analizando el asalto a un camión blindado o a un banco, estamos analizando a una persona que por 800 pesos casi la matan. Bueno, este es el reflejo de la situación económica, pero además también tenemos que rever muchas cosas, porque recién decía, ojalá que las cámaras lo vean, lo detengan. Sí, pero si después lo detenemos, si después lo juzgamos, si después va preso y dentro de 6 meses tenemos a la misma persona haciendo lo mismo, en la calle, está claro que estamos dando vuelta está claro que estamos. Entonces tenemos que, cuando yo digo que tenemos que hacer profundas reformas en materia de seguridad, tiene que ver con esto. ¿Cómo hacemos? Por ejemplo, en este caso, como una persona que la detenemos, si es que la detienen porque ha robado, y le devolvemos a la sociedad una persona que tenga la posibilidad de incluirse y no cometer delitos para sobrevivir. Pero más allá de lo que decimos en los programas de televisión, que decimos que no sabemos cómo hacerlo, digamos. Con reformas estructurales. ¿Cuándo se termina eso y hacemos? Bueno, nosotros estamos planteando las reformas estructurales, sobre todo cuando para plantear reformas estructurales, mire, Mauro, no es muy fácil y a veces uno, desde este lugar, uno a veces tiene que aprovechar estos minutos que a usted le da, porque esto llega a todos lados, claro. y uno necesita interpelar no solamente a la sociedad, sino a los diferentes actores. Tenemos que interpelar a todos los actores, no solamente de la política, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, a las grandes organizaciones de la comunidad civil, para entender que para llevar a una solución tenemos que hacer una reforma donde tienen que estar comprometidos ¿Qué todos. reforma hay que hacer? Es una gran reforma, fíjese, vayamos a este ejemplo. Es muy probable que las cámaras lo reconozcan, es muy probable que lo detengan, es muy probable que vaya a la justicia, es muy probable que vaya preso, es seguro que va a salir detenido libre dentro de 6 meses y es muy probable que vuelva a robar. Entonces, si nosotros no generamos los mecanismos para que eso no vuelva a suceder, por más que pongamos más policías, más patrulleros... ¿Usted está diciendo que el problema de la inseguridad es la justicia? No, estoy diciendo que el problema es que no hay un marco de mirada integral. Nosotros, por ejemplo, y donde no se pone el foco más importante que tiene que ver, para que usted tenga una idea, en la provincia de Buenos Aires el 85% de los delitos que se cometen es producto de gente que reincide. ¿Qué quiere decir que reincide? Que fue detenida, o sea, la policía actuó, que fue juzgada, tuvo una sentencia, la justicia actuó, que fue presa, pero a la hora de volver a reinsertarse en la sociedad, lejos de hacerlo como una persona de bien, vuelve a reincidir. Entonces me parece que tenemos que trabajar muy fuertemente
para que esos valores que se deben reformular en el servicio penitenciario tengan el efecto que tienen que tener y el control que debe tener. Porque tenemos un organismo, por ejemplo, como el Patronato Deliberado, que es aquel que debe controlar que estas situaciones no suceden, que prácticamente no existe. Entonces, tenemos que dejar de ser hipócritas, tenemos que sentarnos y discutir uno por uno las reformas que tenemos que hacer. Usted y yo lo venimos hablando hace 4 años. Sí, bueno, por eso hay que interpelar a la sociedad, hay que interpelar, yo creo que, si no, es más de lo mismo. Mire, el otro día esta semana no pasó desapercibido la discusión que se armó en materia de drogadicción, despenalización. No, es otro tema. Eso no pasó totalmente desapercibido. La verdad que estábamos cenando y me dice un amigo mío, ¿para qué te metes en esos temas? Le digo que no son políticamente correctos, porque tengo un hijo de 5 años. Yo tengo un hijo de 5 años y no me permitiría haber pasado por la función pública y ver dentro de unos años a mi hijo víctima del flagelo de la drogadicción. Entonces, me parece que tenemos una oportunidad, tenemos que tener, aunque no sea políticamente correcto, aunque no sea lo que uno espera, pero tenemos que hacer una fuerte interpelación para tomar conciencia. Hace 20 años hablar del divorcio parecía prácticamente incorrecto desde lo político, hablar del matrimonio igualitario parecía totalmente incorrecto. Está bien lo que dice usted, pero hoy avanzamos en ese sentido. Concretamente, bueno, si no tenemos, ¿qué dice usted? ¿Liberarlo? Son dos cosas distintas, después si quiere lo hablamos. Lo importante es que los actores políticos, judiciales, legislativos y los grupos civiles que tienen influencia en toma de decisiones tienen que generar políticas a largo plazo independientemente de la discusión ideológica de los partidos que representan. Pero todos sabemos que estamos llenos de drogas, los chicos y todo. No, eso es otra cosa. Si vamos a hablar de la droga, es otra cosa. ¿Qué quiere decir usted? ¿Que hay que liberar la droga o no? No, de hecho, primero, el consumo de droga en la Argentina está despenalizado. A partir del fallo de Arriola, la justicia ha dispuesto que el artículo 14 de la ley 23737, que es la que regula en materia de narcotráfico, dice que todas acciones que son individuales, que no producen daños a terceros, que no ofenden la moral, y que están exentas de una investigación judicial. Pero la venta de droga no. La venta de droga es otra cosa. Bueno, pero cuando hablamos de venta de droga no estamos analizando drogadicción, son dos cosas distintas. Cuando hablamos de venta de droga, lo que estamos discutiendo es las secuelas de la venta de droga. No estoy hablando de narcotráfico, estoy hablando de cómo en Uruguay autorizan la liberación de la venta de algunas drogas. Pero si usted autoriza, me dicen, bueno, pero Uruguay todavía no tiene buenos números en cuanto al consumo de droga habiendo legalizado la marihuana. Está claro, porque la legalización no es una medida tendiente a disminuir la drogadicción. La legalización es una droga que tiende a disminuir la violencia y la corrupción que produce el negocio, el narcotráfico. Cuando queremos ver las consecuencias para disminuir la drogadicción, tenemos que evaluar campañas de prevención, campañas de rehabilitación, que son las cuestiones que impactan directamente en materia de drogadicción. En el uso, en el abuso y en la dependencia. Eso en 4 años no se va a ver, claramente. Esto lleva años, de años. Si usted no empieza, si usted hágalo, yo le pido que lo haga. Usted hoy es un gran periodista, seguramente que hace 30 años no tenía la misma solvencia que tenía ahora. Bueno, esto es lo mismo, hay que empezar. Hay que ir fortaleciendo y hay que ir alimentando. Yo estoy pidiendo que lo haga ahora rápido. ¿Qué falta para hacerlo rápido ahora esto? Una decisión y por sobre todas las cosas que la clase dirigente entienda que no siempre lo políticamente correcto es lo correcto para el futuro. ¿Una decisión política, dice usted? Una decisión política del conjunto, una decisión política de discutirnos... Nación, provincia, el país entero. Todos los actores. ¿Qué deberían decidir? ¿Qué tiene que decidir? Tenemos que sentarnos a decidir, no hay ningún modelo exitoso en el mundo. Por lo tanto, hay una cosa que estamos totalmente convencidos, que si seguimos por este camino, lo único que vamos a hacer es profundizar el problema. Hay países en el mundo que no tienen droga. No hay ningún modelo. Pero hay países que no tienen esta pelea contra la droga en el mundo. Todos los países tienen un gran problema que es el avance del narcotráfico. Todos, algunos en más, otros en menos, con diferentes escalas de diferentes producción de recursos económicos, porque esto tiene que ver con los recursos económicos que produce el narcotráfico. El narcotráfico es un negocio de 100 billones de dólares por año. Es el negocio más rentable del mundo y que está claro que no va a parar solamente hacia los carteles que se encuentran por lo general
en Centroamérica y en el norte de Sudamérica. No, Es dinero que se distribuye para otro tipo de actividades. Argentina, no, tiene razón usted, pero Argentina debe ser uno de los peores países del mundo. ¿En qué respecto sentido? del consumo de drogas hoy. Bueno, en cuanto ya estamos mezclando. Estamos hablando de narcotráfico, ahora pasamos a consumo. Pero si el narcotráfico produce el consumo de drogas, No, doctor. señor, discúlpeme. ¿Y quién produce el No, consumo de drogas? Ese es el gran problema que primero hay que visibilizar. La droga la tiene el narcotráfico y la consume el consumidor. Los países que tienen estadísticas confiables, su principal problema con la droga no son las drogas ilícitas, son las drogas lícitas. Bueno, está bien. Que tiene que ver. Hoy, por ejemplo, Estados Unidos. Pero acá hay un gran consumo de cocaína, no se produce acá eso. Hoy, por ejemplo, Estados Unidos tiene un gran problema de drogadependencia con la oxicodona, que no es una droga lícita. Sí. Entonces, tenemos que separar lo que es narcotráfico de lo que es consumo. Son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es separar eso a mí. ¿Sí? ¿Cómo? Porque acá el que consume lo que produce el narcotráfico. Sí, pero son... no estoy hablando de alcohol ni estoy hablando de marihuana. Le voy a decir una cosa. Estoy hablando de cocaína. Si usted habla de consumo, estamos hablando de hábito. Si habla de narcotráfico, hablamos de prohibición. Si hay algo que quedó muy claro como resultado de la instauración de la ley seca en Estados Unidos allá por la década del 20. Pero hay algo que quedó muy claro. Sí. La prohibición no altera los hábitos. La prohibición por parte del Estado no altera los hábitos. No, pero yo no hablo de prohibición. Yo sé muy bien de qué habla usted. Estoy hablando del combate al narcotráfico por un lado y estoy hablando de regeneración de la educación en un sentido social y educativo otra vez para aquellos jóvenes que empiezan en esto. Son dos aspectos diferentes. Usted por ahí son dos aspectos totalmente diferentes. Pero está bien, pero van a lo mismo. No, uno se combate con política de seguridad y el otro se combate con política de salud pública. ¿Cuál de las dos estamos haciendo? Que el narcotráfico tenga tres elementos que son indispensables para clasificarlos como narcotráfico, que es las armas, la droga y la corrupción, no significa que termina el consumo eso. No. Termina el consumo eso. No hay una ¿Y para qué lo trae? Bueno, estas son las discusiones. No hay una relación directamente proporcional entre la actividad del narcotráfico y el consumo. ¿Y cómo se consume? Mire, usted puede tener una gran actividad. Sí. Por ejemplo, usted puede tener una gran actividad a nivel de narcotráfico, pero en países donde tienen políticas preventivas tienen un mínimo consumo. De hecho... Pero entonces, ¿para qué está el narcotráfico? El narcotráfico va al lugar donde se consume. Yo le digo, entonces se lo voy a ver si lo puedo convencer con este ejemplo. No, no voy a convencer, estoy convencida yo. Si las cuestiones fueran como usted dice, estamos claros que los países... Estamos claros que los países productores de droga tendrían altísimos niveles de consumo y no lo tienen. Todo el mundo tiene altísimos niveles de consumo. Estados Unidos... Todo el mundo tiene. Estados Unidos primero. Estados Unidos es el país que más índice... Pero, por ejemplo, Israel no produce droga y no tiene. Pero porque tiene... No tiene consumo de droga. Pero porque tiene en Cuba política yo he de visto prevención. el rechazo por aquello que quiere entrar a Cuba con narcotráfico. No hay tampoco, no lo permite. ¿Por dónde? Discúlpeme. Sí. Ahí tiene un buen ejemplo. ejemplo. Que sabe usted, pero yo no vi, por yo eso lo veo. usted tiene en Cuba, ¿hay problema de drogadicción como hay en el resto del país? Pero sin embargo, la mayoría de las rutas... No entran, doctor. El ron, el problema en Cuba es el alcohol. A eso vamos a dos cosas. Pero Mauro es así. ¿Pero qué tiene que ver el alcohol con la cocaína? No entiendo, no digamos cualquier cosa. Es una droga Mauro, no legal. digamos cualquier cosa, ¿eh? No, pero es una droga. El ron es de la Revolución Cubana y antes. No, pero el problema y la cocaína es el ingreso que quieren hacer y no puede porque te comen los perros la cabeza. Yo entiendo lo que dice Mauro y tiene razón. No tiene que ver con nada. Lo que tiene Mauro es razón. No tiene razón, no voy a comprar cualquier cosa. Usted ha dado un ejemplo excelente. Cuba es uno de los países con menos problemas de adicción que tiene. Porque lo combate. Lo vi. Combate la adicción. Pero sin no, embargo... No combate la adicción, eso debe ser. Yo vi cómo combate el ingreso. No, discúlpeme. Las grandes mayorías de las rutas de ingreso de cocaína a Estados Unidos pasan por el Caribe. Entonces... Cuba no lo vi yo. Bueno. Pero yo pregunté, Mauro, usted que es un especialista... Pero no hace falta ser un especialista, hay que leer un poco la historia, doctor. Leí la historia de Fidel Castro toda la vida. No había ingreso, no hay ingreso de cocaína, no lo permitieron nunca. Pero no tiene nada que ver, entonces remontémonos... ¿Qué tiene que ver? Bueno, remontémonos a la época de la Guerra del Opio y la participación de Inglaterra y Holanda. No se habla en Cuba. No se habla en Cuba de cocaína, yo no vi. Porque tienen políticas fuertes de política pública sanitaria. Lo que fuere, pero eso no es lo que tiene, pero por eso es lo que hay que entender. No tiene problema de adicción porque tienen políticas fuertemente destinadas a la prevención. Eso no quiere decir
que Cuba no sea una de las rutas de penetración del narcotráfico que no en existe Estados Unidos. Le apuesto que no existe eso. Sí. Hasta donde yo vi, por lo menos por los aeropuertos, no existe. Bueno, yo le Hay puedo una asegurar que política sí. de represión terrible con perros en los aeropuertos que le importa el pepino y que te revisan todo y que no te dejan entrar. Y acá también. ¿Acá? Acá también. ¿A dónde? Si acá encuentran, también, si acá en la valija encuentran droga. Ah, bueno, pero eso es otra cosa. Acá también debería ser así. Lo que fuere que podemos discutir, no somos nosotros, usted lo va a arreglar, yo no. Me parece que lo que hay que hacer es rápidamente hacer una política. Acá no hay ninguna, ni para un lado, ni para otro, ni para reprimir, ni para no reprimir, ni para prevenir, ni nada. Entonces, por lo menos hagan generar una. políticas de largo plazo. Bueno, ¿qué querés decir? Decilo, dale. No, que avalando Lo un del poco... rol no, eso no te lo banco. No, avalando lo que dice Bernie, a mí me tocó trabajar, yo hice un informe sobre cómo atienden a los adictos en Cuba. En Cuba, en el oriente de Cuba, tienen las comunidades, el Cocal 1, el Cocal 2, que son lugares donde trabajan con una política muy estricta, pero es fundamental para que no exista el impacto que dice acá también Bernie. hay granjas donde fueron condenados el caso Poronghelli y siguen tomando droga hasta ahora. Eso no es. Seguimos confundiendo narcotráfico con adicción. Son dos él dice tomas. que hay campo, ahí dice que hay lugares donde trabajan. Mire, si hay una persona que no solamente ha investigado, sino que conoce bien de qué estamos hablando, Mauro Federico. Bueno, pero discutan lo que digo yo también. Díganme, pues yo estuve en Cuba. ¿Estuviste en Cuba vos? Sí, 3 veces. Entonces, fui a trabajar ¿y justamente... qué viste? ¿Las granjas colectivas? No. ¿Viste el aeropuerto donde te tiran un perro si te olfatea la cocaína, te come la cabeza? Perdón, lo que ustedes están diciendo no se contrapone. En Cuba existe un férreo control, y de hecho los episodios resonantes de narcotráfico en Cuba estuvieron incluso involucrando a gente del proceso revolucionario que fueron despedidos. ¿A quién? Mauro. ¿A quién? A ver, Che Guevara, ¿quién fue? No, pero 3 coroneles de la administración castrista cayeron producto de que estaban vinculados con hechos de corrupción, pero, Mauro, con el narcotráfico. Hay que leer la historia. Si Fidel cuando viene a combatir a Batista, que era un garito a Cuba, lo saca por la droga y por el alcohol. ¿De qué me estás hablando? Pero a ver, Mauro, separemos. Me parece que lo que dice... Si contamos anécdotas es una cosa, si hablamos en serio es otra. Me parece que discutir Cuba... Nosotros tenemos que discutir Argentina. Bueno, pero estamos poniendo como ejemplo de 2 países que no tenían. Israel no tiene un gramo de cocaína, no tiene nada. Un país que es chiquitito así, con 3 millones de personas. Entonces se puede lograr. Se puede educar y se puede prevenir las dos cosas. Acá estamos hablando con Sergio hace 5 años de lo mismo y seguimos consumiendo droga. Cada vez peor. Vos traes a Karina acá, que es el que más sabe de todos nosotros, quizás sepa menos que usted, pero sabe, es un académico como Karina, y te dice, estamos podridos en droga y todos toman droga y después mezclan alcohol, como vos decís, y qué sé yo, pero primero la cocaína, te dice acá, y la nueva droga también. No te quiero, acá entra todo como un colador. No te quiero contradecir, pero la cocaína es un negocio que está en caída a nivel mundial. Sí, la cocaína y la marihuana son negocios... ¿A vos te parece? Pero tienden a... Pero estamos hablando de políticas a futuro, Mauro. Necesitas una enorme cantidad de recursos para sacar 1 kilo de pasta base. Necesitas... Acá estamos llenos de cocaína. Espera que me están llamando en el último momento. ¿Cómo? ¿El último momento qué? Pero disculpa.